Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Este es el tercer seminario de voces que hemos titulado Impunidad y Crímenes Internacionales, desafíos para el derecho penal global. Y bueno, siempre es un placer pues contar con vuestra participación porque creo que estos son espacios donde se abre mucho el debate y donde, bueno, pues puedes reflexionar sobre cosas que a lo mejor a veces pasan un poco desapercibidas. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de las tres ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, está con nosotros María Labau Juventench, no sé si lo he dicho bien, Exactamente. que es graduada en Derecho por la Universidad de Girona en 2020 y actualmente está cursando el Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización en la Universidad Oberta de Cataluña. Y también ha escrito la investigación La ineficacia del derecho penal internacional actual, la impunidad, Israel y el mundo occidental, que es la que va a presentar hoy. Luego, en segundo lugar, va a intervenir Mariana, que tiene un background académico de filosofía y derecho. Actualmente está cursando un máster de derechos humanos en la Universidad Oberta de Cataluña y trabaja en el ámbito humanitario de personas refugiadas y asilo político. Además, el año pasado estuvo en el campo de Lesbos en Grecia, ahora en Barcelona con Cruz Roja y ha escrito la investigación que presenta hoy, evaluando la crisis de refugiados como resultado del neocolonialismo en el marco del derecho internacional humanitario. Vale, espera que estoy admitiendo a más gente. Y luego, pues, por último, tendremos a Carla González Riera, o Riera González, no me queda claro, que es una abogada española especializada en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Duke. Y el año pasado acompañó al equipo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala en el segundo juicio por genocidio, como parte de su mandato de cooperación con Abogados Sin Fronteras en Canadá. Y actualmente ejerce como colaboradora académica de SADE y es consultora de Naciones Unidas en un proyecto sobre violencia de género y violencia contra la niñez en Arabia Saudita. Y nos viene a presentar hoy sobre la impunidad histórica en Guatemala, no hay justicia para las víctimas y sobrevivientes del genocidio. Vale, una vez que ya pues he presentado a las tres, os explico un poco rápidamente la dinámica de lo que es el seminario y es que cada ponente vais a tener 15 minutos para hablar, donde se compartirán o no las presentaciones y luego, por último, ya abriremos el espacio de debate. Por lo tanto, si queréis iros apuntando las preguntas y luego hacerlas a través de audio, perfecto. Y si no, pues las podéis ir dejando en el chat y nosotras al final pues veremos cómo resolvemos las preguntas. Así que nada, sin más introducción, María, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, primero quería darte las gracias a ti y a la organización Feedback, porque es la primera vez que yo hago esta clase de conferencias, estoy algo nerviosa. Y bueno, gracias por la oportunidad, por aceptar mi contribución y os lo agradezco. Bueno, mi contribución, titulada La ineficacia del derecho penal internacional actual, la impunidad de Israel y el mundo occidental, es un artículo más de carácter crítico en el que básicamente pues desgloso un poco las razones por las que es complicada, por lo que es complicado el arresto a Benjamin Netanyahu y a Yoav Gallant, que son el primer ministro israelí y el ex primer ministro de defensa israelí, por los últimos crímenes que han cometido en Gaza. Y en esta investigación pues se explican razones por las cuales está relacionada la Unión Europea, Estados Unidos, lo que es básicamente el mundo occidental. Vamos, desglosando ya un poco el tema, en el primer punto básicamente se habla pues de lo que es la impunidad histórica de Israel en el mundo, ¿no? Es decir, no es una novedad lo que ha pasado este último año y medio en Gaza, lo es en todo caso por la escala de las violaciones de derechos humanos, que incluso hay una acusación de genocidio, y por el hecho de que la Corte Penal Internacional por primera vez haya dictado órdenes de arresto. Pero lo que es crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera, no es algo novedoso. Y las razones por las cuales
no lo son desde mi punto de vista, pues son tres, ¿no? Una es, por supuesto, la contribución y el colaboracionismo de Estados Unidos en este caso, también la implicación de la Unión Europea y la importancia, los arraigos históricos que tiene Israel con otros países europeos como pueden ser Alemania y el Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, no estoy diciendo nada nuevo de que es su gran cómplice en el panorama internacional. Por ejemplo, hay datos que dicen que desde 1950 hasta 2021, pues los Estados Unidos entregaron más de 1.000 millones de dólares en ayuda militar, hecho que le ha permitido a Israel no solo ser uno de los países con uno de los ejércitos más tecnológicamente preparados del mundo, sino también mantener el bloqueo en Gaza, las colonias en Cisjordania y Jerusalén Este, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más problemático de Estados Unidos y tampoco, esto tampoco es nada novedoso, el hecho de que tenga sus decisiones pues una importancia global simplemente inabastable, ¿no? Y a veces ha sido imposible rebatir o revertir las decisiones tomadas desde Washington en relación con este conflicto. Sin embargo, Estados Unidos todo el mundo lo conoce, pero es importante, sobre todo dedicado en este seminario, hablar de la Unión Europea. La Unión Europea obviamente no se puede comparar con Estados Unidos al ser una organización regional y al tener una relación, por lo tanto, muy distinta con Israel. Por ejemplo, a diferencia de los estadounidenses, ha condenado la existencia de los asentamientos ilegales, etcétera, etcétera. Pero es verdad que también tiene cierta responsabilidad en este sentido de esta impunidad histórica, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, con el famoso acuerdo de asociación que tiene con Israel, igual que tiene con otros países del Mediterráneo. Para quien no lo sepa, el artículo 2 de este célebre acuerdo pues le otorga la potestad a la Unión Europea, en este caso, de romper todas las relaciones comerciales bilaterales que puede tener con estos países en el caso de que existan pruebas o indicios de que se vulneran los derechos humanos. Y nunca se ha aplicado este artículo, se ha planteado últimamente, sobre todo por los últimos acontecimientos, pero nunca se ha aplicado. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver obviamente por los beneficios económicos que existen. Creo en 2022 fueron unas exportaciones a favor de la Unión Europea de 29.200 millones de euros, pero también es por la presión, influencia que tienen, por ejemplo, estados como Alemania o el Reino Unido, cuando formaba parte de la Unión Europea hasta 2020, a la hora de decidir qué postura tomar respecto a Israel. El tema de Alemania, por ejemplo, es muy simple. Su política exterior en relación con Israel, pues es evidente que tienen o sienten tener cierta deuda histórica por el tema del Holocausto y por lo tanto son muy cautos a la hora de condenar según qué acción por parte del gobierno israelí. De hecho, en más de una conferencia, mandatarios alemanes han considerado que la relación que existe entre Alemania e Israel es una cuestión de Estado, ¿no? También es verdad que según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, es el segundo país del mundo responsable de importación de armas, el 30% después de Estados Unidos. Y en cuanto al Reino Unido, obviamente, más allá de las relaciones comerciales, también es verdad que tienen muchas relaciones históricas, incluso precedentes que son peligrosos desde el punto de vista de la justicia. Pues en ese sentido, el Reino Unido pues, justifica sus relaciones con Israel al ser, por ejemplo, el primer Estado europeo que reconoció como hogar nacional para los ciudadanos judíos la región de Palestina cuando todavía formaba parte del Imperio Otomano. Es verdad que después de la Primera Guerra Mundial la región de Palestina se convirtió en un mandato británico. Pero es verdad que más allá de esto existen pues, otro tipo de relaciones. Por ejemplo, existe la hoja de ruta de 2030, deja entrever el posicionamiento que tiene el Reino Unido respecto a
a Israel. En este tratado, digamos, bilateral, definimoslo así, se pone en duda de que se pueda criticar al Estado israelí en relación por sus vulneraciones de derecho internacional. También es verdad, en relación al precedente que estaba explicando antes, que en 2005, a pesar de que el Tribunal del Distrito de Londres pues dictara la detención de Doran Almog, que es por sus presuntas implicaciones en crímenes de guerra cometidos en Gaza en 2002, no fue detenido al final. No, las autoridades británicas no lo detuvieron. Luego, dicho esto, y ahora vamos más a la parte más penal, que es la parte, pues, en este sentido, más, de alguna forma de decirlo, más sencilla, y es que una parte de la crítica de este artículo es los mecanismos de derecho penal internacional. Simple juicio de la Corte, de la cual se va a hablar más adelante. Existen básicamente los tres mecanismos, que son los tribunales ad hoc, la posibilidad de los tribunales nacionales para el enjuiciamiento, y luego también está el caso del principio de jurisdicción universal. Pues rápidamente, en el caso de los tribunales ad hoc, en este supuesto pues, no se pueden tener en cuenta, sabiendo pues la relación que tienen con los israelíes con Estados Unidos o con el Reino Unido, lo que hemos hablado, que ambos forman parte son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y obviamente, atendiendo a los antecedentes de los tribunales penales internacionales de Ruanda y la ex Yugoslavia, es necesaria el voto y el no veto, digámoslo así, de estos países. Y obviamente pues no se puede ni plantear esta opción, teniendo en cuenta que lógicamente lo vetarían. De hecho, desde 1960 Estados Unidos ha vetado 49 resoluciones a favor de Israel. Así que no se puede así. Tampoco se puede contar con el hecho de enjuiciar desde el punto de vista nacional, obviamente Israel no tiene ningún interés en juzgar en sus tribunales nacionales los presuntos crímenes cometidos por Netanyahu o Galán, en ningún caso. De hecho, esta inactividad es la que ha permitido entrar la Corte Penal Internacional a partir del principio de complementariedad. Y obviamente pues las instituciones palestinas no están en condiciones para este tipo de enjuiciamientos. Y luego, en cuanto al principio de jurisdicción universal, yo siempre digo que es un principio que a la práctica pues se desvanece muchísimo por los infinitos obstáculos de ejecución que existen por temas diplomáticos, políticos. De hecho, creo que de alguna manera dejó de funcionar en sí con el caso de la República Democrática del Congo contra Bélgica del 14 de febrero de 2002 de la Corte Internacional de Justicia, en la sentencia que Israel se acogió muchísimo, porque a partir del archivo de esta causa, en donde la Corte concluyó de que la detención al ex primer ministro congolés era contraria a la legislación belga sobre inmunidades, pues se acogió. Y esto, de alguna manera, aparte de esta justificación jurídica, también hubo presiones políticas, pero le permitió que justamente Bélgica archivara la causa que tenía en contra de Ariel Sharon, que también fue ex primer ministro de Israel, por su presunta implicación en la masacre de Sabra y Chatila, que fueron unos campamentos en la primera guerra del Líbano en 1982. La cuestión es que después de esta decisión de la Corte, pues numerosas legislaciones, entre ellas España más tarde y Países Bajos, hicieron lo mismo y restringieron la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y luego, finalmente, este es ya casi el último punto de mi investigación, se habla de que obviamente la única posibilidad de detener o enjuiciar a estos sujetos es por la intervención de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, es verdad que la propia Corte también tiene muchísimos defectos, entre ellos
pues que no dispone de mecanismos de ejecución, policía, etcétera. Y esto hace que, paradójicamente, pues tengan que ser los estados los que cooperen, ¿no? Digo paradójicamente porque al final los artículos 86, 87 y 89 del Estatuto de Roma de alguna manera obligan vinculan a los estados que forman parte del propio estatuto a cooperar con las órdenes de detención, pero al mismo tiempo no dispone de estos mecanismos. Y es verdad que el artículo 87.7 del propio estatuto, pues lo que hace es en casos de que se incumplan estas órdenes u otra clase de cuestiones que deben de resolver, puede remitirse el caso a la Asamblea de Estados parte o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El problema que existe en este caso es que la investigación, las órdenes, no se iniciaron a partir de una remisión del Consejo de Seguridad, sino a partir de una investigación de oficio el fiscal. Por lo tanto, la única opción que quedaría, en el caso de que uno de los estados que forman parte del Estatuto de Roma no incumpliera con la orden de detención, que puede ser Alemania o el Reino Unido, pues sería esta remisión a la Asamblea de Estados partes cuyas resoluciones no son del todo vinculantes. Por lo tanto, se quedarían un poco tal y como estamos ahora. Y finalmente, pues también debo decir que los precedentes en cuanto a incumplir órdenes de detención por parte de estados que forman parte del Estatuto de Roma no son para nada favorables. En este caso, pues se pone sobre la mesa el célebre caso de Omar al-Bashir, que para quien no lo sepa fue el expresidente de la República de Sudán entre 1983 y 2005 y está acusado de haber cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y actos de genocidio, en los que la Corte en 2009 y 2010 pues, dictó órdenes de detención contra él. Lo que ocurre con este señor es que ha viajado a países que forman parte del Estatuto de Roma, como pueden ser Sudáfrica y Jordania, y no ha pasado absolutamente nada. Sigue libre, nunca ha pagado por sus crímenes y los estados pues tampoco han recibido ninguna sanción. En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, Omar al-Bashir fue allí en 2015, asistió a una reunión de la Unión Africana y a pesar de que los tribunales nacionales dictaron que debían detenerle, no lo hicieron. Es verdad que luego, obviamente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte entró, consideró que evidentemente había existido un incumplimiento, pero como los propios tribunales nacionales habían ya adoptado medidas, pues aplicando el principio de complementariedad, pues se inhibieron. En el caso de Jordania fue más ostentoso porque en 2017 este señor fue a una conferencia de la Liga Árabe. En este caso, la Sala de Cuestiones Preliminares sí que remitió el incumplimiento de Jordania, pero no ocurrió tampoco nada porque en 2019 la Sala de Apelaciones consideró que la decisión tomada por la Sala de Cuestiones Preliminares no era apta porque no consideró erróneamente que Jordania no había solicitado consultas con la Corte. Esto ocurre cuando, de acuerdo con el artículo 97, cuando un Estado miembro, un Estado que es una parte del Estatuto de Roma, pues ve complicada la detención. Y así es como, finalmente, pues es la pregunta que me hago yo, que dice, entonces está todo perdido, ¿no? Pues realmente si ves la predisposición que tienen estados europeos que forman parte del Estatuto de Roma para la detención de Netanyahu y Galán, pues son muy pocos. Entre los que no están Alemania, Reino Unido, Austria, Francia, Hungría y Argentina. En cambio, Bélgica, España, Italia, Países Bajos o Suecia sí que dicen que lo detendrán, pero tampoco uno puede confiar en ello porque, entre otras cosas, de las 60 órdenes de detención que ha dictado la Corte desde su institución, solo se ha cumplido, ha dictado 60 y se ha cumplido 21, y tampoco nunca se ha detenido a un mandatario occidental o tan cercano al mundo occidental en este caso. Siempre han sido, la mayoría de ellos,
dirigentes africanos. Así que es bastante complicada la situación. De todos modos, y es mi conclusión final, a pesar de que sea una crítica bastante feroz al derecho penal internacional y sus mecanismos, yo siempre digo que siempre intento mantenerme optimista y pensar que al final ni uno ni otro, ni Netanyahu ni Galán, aún se han atrevido a viajar en países que forman parte del Estatuto de Roma porque temen ser detenidos y esto también es consecuencia de la notoriedad y de la importancia de la Corte Penal Internacional. Y hasta aquí mi exposición. Espero que no me haya pasado el tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. Bueno, a mí este es un tema que me toca directamente porque en la Fundación tratamos mucho todos estos temas, sobre todo el principio de jurisdicción universal. Y es un poco frustrante, ¿no? Ver que con todos los mecanismos que hay, siempre hay un muro, hay un obstáculo donde finalmente te terminas dando. Así que nada, muchas gracias, María. Si A tenéis vosotros. alguna aportación, alguna pregunta, ir dejándolo en el chat o os acordáis. Así que ahora, Mariana, cuando quieras. Vale, hola a todos, buenas tardes. Yo voy a compartir primero una presentación para hacerlo un poco más visual. A ver qué tal. Mm, ¿Se ve? Sí, Vale. perfecto. Bueno, así lo pongo en... Ok, pues comienzo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Yo soy Mariana y os voy a presentar mi tema, el tema de mi artículo que he titulado Evaluando la crisis de refugiados como resultado del neocolonialismo en el marco del derecho internacional humanitario. Entonces, bueno, mi intención o mi interpretación Eso es la de una relación causal entre estos dos conceptos, neocolonialismo como causa y la crisis de refugiados como efecto. Y esto lo he decidido así porque normalmente es un tema que siempre se pone el foco de mira en la crisis de refugiados en sí como lo tangible y yo he decidido poner el punto de mira en lo que yo considero la raíz, la causa. A ver, me ha salido una cosa de que mi conexión está un poco mal. Sí, espero que se me diga bien. Sí, al principio Em, se para un poco, pero ahora yo te escucho bien. es que el wifi de mi casa es terrible. Espero que fluya un poco mejor. Eh, vale, recupero. Entonces, me parece interesante eso, poner el punto de mira en lo que seríamos nosotros, lo que sería Occidente. Y esto lo voy a explicar ahora un poco más, como partiendo un poco de mi experiencia personal, que ha sido pues vivir esto con mis profesores y es como un poco mi motivación para escribir sobre este tema. Entonces, bueno, antes de eso, mencionar que he escrito la palabra neocolonialismo así por un motivo, entre paréntesis, porque considero que es una palabra que a día de hoy todavía no está 100% afincada en el ámbito académico, porque es una palabra que tiene una connotación Mariana, ideológica, subjetiva, no Mariana, es algo que... Dime, dime. se está parando un pelín, entonces igual creo que quizá puedo compartir yo la presentación Vale, tuya y así tira menos de wifi, quizá funciona mejor. Si quieres sí, enviármela rápida por correo y la comparto. sí. Vale, no puedo conectarme con mi wifi del móvil. A ver, vale, voy a conectarme al teléfono Vale. que suele...
Vale, pues no lo estoy consiguiendo, te la comparto entonces. Vale, perfecto. A ver, aquí. O lo hago sin la presentación, no pasa nada. No, 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 envíamela si no tardamos nada. O sea, rápidamente. Vale. Pequeño. Bueno, puedo seguir hablando un poco mientras. Hacemos un pequeño tesis, no pasa nada. Para, sí, para no perder el tiempo. A ver si llega rápido. Vale. Vale. Y ahora se me está escuchando mejor, ahora que no estoy compartiendo. Parece que sí. Vamos a probar. Oye, qué rabia. Vale, pues bueno, repito un poco lo que estaba diciendo al principio. Básicamente que considero que el asunto el problema de la crisis de refugiados a nivel global se, se suele enfocar, quiero decir, en sí mismo como el punto de mira en la causa, en la raíz, o en nosotros mismos, quiero decir, nosotros occidentales, como potencias que se pueden decir neocoloniales. Y estaba diciendo un poco, pues, Mariana, espera, compártela tú porque se escucha, se sigue cortando, así que da un poco igual. Comparte tú la presentación. vale, pues Bueno, problemas de directos. ya, no, es que es el wifi de mi casa que es terrible. Bueno, eh, jo, qué rabia, bueno, no sé, no puedo hacer nada, está fuera de mi control. Vale, pues, vale, lo que estaba diciendo eso. Entonces, em, mm, hablo de neocolonialismo como estas formas que perpetúan las estructuras de poder que en su día llamamos coloniales y que a día de hoy no son solo ah, a modo económico o a modo geopolítico como formas más obvias, sino que también hay otras menos visibles, quizás más abstractas, como es mismo en el lenguaje o incluso en la labor humanitaria, que fue pues una reflexión que yo empecé a tener el año pasado. Vale, entonces os he puesto aquí esta foto, que espero que estéis viendo, que es el campo de refugiados el nuevo campo de refugiados en la isla de Lesbos, en Grecia. Digo nuevo porque antes estaba el de Moria, que fue incendiado, que se dice que fue en un acto de reivindicación de derechos humanos. Y entonces este de aquí es el nuevo, que es muy grande, no sé si se aprecia, tiene capacidad para 3.000 personas, pero han llegado a haber 5.000 o 6.000, o sea, más del doble. Y esto es porque la isla de Lesbos, aunque forma parte de Grecia, está muy, muy pegada con la costa turca y es por eso que muchas personas llegan ahí porque son 9 kilómetros, es que es muy, muy cerca, es algo que incluso en alguna ocasión se hace nadando. Eh, vale, entonces quería contar para empezar una pequeña anécdota personal, que es que en algún momento que yo he estado ahí trabajando como, digamos, trabajador humanitario, puedes encontrarte en una situación mismo en una playa o en una discoteca, algo así, y tener a tu izquierda una persona refugiada, o sea, que vive en el campo, y a tu derecha a un soldado del Frontex o a una persona que trabaja para el equipo de guardacostas. Es decir, son como
puras rivalidades, que por la noche da igual, todos somos personas, todos estamos escuchando la misma música, y de día cada uno tiene como un rol político muy definido. Entonces, esta situación que puede parecer irónica, a mí me dio que pensar. Obviamente no fue solo esto, son muchas cosas, pero es precisamente cuando sucede algo así irónico, algo contradictorio, algo que hay como una especie de hipocresía que a mí sobre todo me da como una idea para comenzar a escribir algo. Entonces, bueno, estas son como tres tesis principales en mi trabajo. La tercera es justo la que estoy diciendo, ¿no? Esa hipocresía. Pero bueno, empiezo por el principio. La primera sería la limitación del derecho internacional humanitario frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en las fronteras europeas, lo cual refleja una falta de voluntad política para aplicar efectivamente las normas internacionales. En segundo lugar, crímenes internacionales implícitos en las prácticas de detención, rechazo y deportación de migrantes, que son formas contemporáneas de violencia estructural y neocolonialismo. Y lo que decía, pues hipocresía de las potencias europeas. Por un lado, están promoviendo discursos de defensa de los derechos humanos, mientras que al mismo tiempo, pues se están reforzando los muros, las vallas que perpetúan la exclusión y la desigualdad global. Vale, sigo. Bueno, este libro de Wendy Brown es como un poco la base de mi texto, porque ella como que le da mucha importancia a esta simbología eh, que tiene como edificar muros a día de hoy. Pues en España tenemos, en Ceuta y Melilla, Estados Unidos con México, Israel. Hay muchos ejemplos, es como una tendencia que se está recuperando. Y es contradictorio para el mundo de globalización en el que estamos. Todo parece que se interconecta, pero estas vallas parecen reflejar lo contrario. En los ojos de Brown esto es como algo teatral incluso. Y bueno, no siempre son vallas, ¿no? En el caso del Mediterráneo, que hay un mar de por medio, es más el ejercicio del control de las fronteras que hacen los guardacostas, Frontex y demás. Y bueno, pues es recalcar un poco esa contradicción, eh, sobre todo, sobre todo que según Brown surge como un recurso de recuperar las soberanías que a día de hoy están en declive, pues porque las identidades nacionales se están perdiendo por muchos motivos, pero entre ellos por la interculturalidad y por la migración masiva. Am, pero bueno, es básicamente resaltar eso, que la soberanía es un concepto que nace en el marco westfaliano, o sea, siglo XVII, en el que era mucho más sencillo hablar de estados-naciones, mucho más concretos, mucho más definidos a nivel geográfico, y que sigamos dándole tanta relevancia a esta palabra a día de hoy no tiene sentido y mucho menos tiene hacerlo en contextos que no son occidentales, ¿no? Como todo este dibujo de fronteras que se hizo en, bueno, mismo África, en otros lugares después de la época colonial, es algo artificial y es tratar de imponer sistemas políticos occidentales en otros lugares. Vale, esto por un lado. Bueno, yo creo que me estoy alargando bastante, entonces no voy a pasar esta parte, pero al que le interese, pues podrá en algún momento leer mi texto. Bueno, sí, únicamente quiero mencionar brevemente esta frase de Hannah Arendt que es de su libro Los orígenes del totalitarismo, que llega a decir sin derecho a tener derechos. A mí esta frase es una que me ha marcado muchísimo. El contexto de Hannah Arendt es que, bueno, ella es una filósofa, pero que fue judía y fue exiliada en su momento.
y sus vivencias son súper aplicables a día de hoy a em, las personas que emigran de manera forzada, quiero decir, que su única identidad acabó siendo su religión, sin que ella fuese tan religiosa. Acabó siendo solo judía a los ojos del resto del mundo, pero porque su lugar de origen dejó de existir y ella se vio exiliada en un territorio en el que ella no era, por no ser ciudadana, no tenía derechos. O sea, por no tener la nacionalidad, no era ciudadana, no tenía derechos. Entonces, ahí hay como un triángulo, esto sigue pasando a día de hoy, en el que se interconectan la ciudadanía, la nacionalidad y los derechos. Y pues muchas personas migrantes a día de hoy llegan a Europa y que no tienen derechos porque no tienen la nacionalidad, aunque sean ciudadanos. Entonces hay una problemática clara en esto y que después refleja mucha hipocresía a nivel, bueno, de los valores europeos, ¿no? Que siempre se dicen de democracia, de Estado de Derecho, de pues tener esta Carta Fundamental de Derechos y que, o sea, muchas personas no los tienen simplemente por no ser considerados ciudadanos nacionales. Eh, Esta es una foto no sé si en Ceuta o en Melilla, y a ver, bueno, ya creo que ya he comentado estos puntos que he escrito aquí. Pero la última pregunta, ¿rescatar las soberanías en declive o el deber humanitario de proteger todas las vidas humanas? Esto es justamente la hipocresía de la que estoy hablando, que muchas veces en Europa se está priorizando rescatar las soberanías, las identidades nacionales, etcétera, en vez de realmente poner los esfuerzos en realmente garantizar que todas las personas tengan derechos fundamentales. Vale, bueno, luego aquí solo brevemente comentar que yo estoy hablando mucho del contexto mediterráneo, pero esto es algo que sucede en todo el mundo. Estas fotos son de Israel y de Estados Unidos y que al final parece esa idea de que hay un desplazamiento global de sur a norte. Entonces me parece bastante ilustrativo de lo que llevo todo el rato hablando de neocolonialismo y sobre todo de pensarlo como un desplazamiento en este caso que tiene mucho sentido histórico, ¿no? Como de regreso de regreso a la colonia, por ejemplo, en el caso de Francia o en el caso de España, que por el idioma, pues muchas gentes prefieren venir aquí que a otro lugar. Vale, aquí he puesto una foto que es bastante potente, yo creo. Están las personas aquí bueno, pues esta embarcación que se dice a veces cayuco, que se dice patera, que son embarcaciones que están hechas incluso para llevar dos personas y a veces llevan 20, 30. A veces cuando se cruza de Senegal a las Islas Canarias llevan hasta 50. Y luego está ahí el super barco del Frontex que costará una pasta, es como súper resistente de un material así que da un poco de miedo. Y entonces, pues, vale, estos son los barcos del Frontex que están estacionados pues, en muchos puertos del Mediterráneo para controlar las costas y es eso, ¿no? Toda la inversión que se está haciendo a nivel europeo para, para esta entidad y que no se está destinando a otra cosa. Esa hipocresía, de nuevo, de la que hablaba antes. Y hasta qué punto entonces podemos seguir hablando de libertad, de democracia y de Estado de Derecho, ¿no? Estas son más fotos pues del Frontex. Bueno, este no es el Frontex, estos son los guardacostas griegos. Literalmente, cuando hacen los conocidos pushbacks, llegan a pinchar, a reventar las embarcaciones porque son de aire
a veces arrancan los motores, los tiran al mar, a veces meten a la gente en otros transportes para que regresen a la costa turca y cuando regresan en Turquía, pues suelen ser detenidos y bastante torturados porque, bueno, pues Turquía ya no es la Unión Europea. Pero quiero decir, o sea, supongo que aquí todos conocemos más o menos los vacíos legales que supone el derecho internacional cuando hablamos de territorios marítimos, aunque en el caso de Grecia y Turquía es tan pequeña esa frontera que, bueno, no sé hasta qué punto se puede aún hablar de aguas internacionales. Después, dentro de los campos de refugiados, también las condiciones de vida son, o sea, infringen un montón de derechos humanos. O sea, hay demasiada gente viviendo junta. Hay ratas, hay bichos, hay casos de prostitución, hay casos de suicidio, de alcoholismo, de restricción a la movilidad, de muy poca comida. Casi no pueden dormir y se vuelven locos quiero decir, por los ruidos, por demás. Am, y bueno, lo último que escribo ahí, negación del derecho a recibir asistencia legal en un idioma que entiendan. Eh, los papeleos son difíciles para todos y más para personas que no vienen de este contexto burocrático, que no entienden el idioma y es en general bastante injusto. Y bueno, pues eso, violencia institucionalizada bajo el disfraz de la protección fronteriza. Bueno, esto es. Vale, pues esto sería todo. Aún podría seguir hablando por mucho tiempo. Es un tema que, bueno, me pone un poco alterada, pero bueno, luego si hay ronda de preguntas ya podré decir más cosas. Pero sí, en general es esto. Gracias por la atención a todos. Espero que no haya sido muy terrible la conexión. Muchas gracias, Mariana. No, al final no fue tan mala, se cortaba al principio, pero luego estuvo bien. Em, Me alegro. bueno, esto te hace reflexionar, ¿no? Que Europa parece como el paraíso de los derechos humanos, igual, dependiendo de si tienes pasaporte europeo o no, es un paraíso o no. Mm. Entonces, bueno, Carla, cuando quieras, puedes empezar tu presentación. Muchísimas gracias. Yo también voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a la Fundación Baltasar Garzón y gracias, Carmen, por darnos este espacio y esta oportunidad. Yo voy a hablar de un tema que he visto este año, que ha sido el tema de la impunidad histórica en Guatemala. Y he tratado de hacer la presentación de forma muy didáctica. Sí que es verdad que luego mi presentación, o sea, mi investigación contiene mucho de doctrina y jurisprudencia, pero lo que yo pretendo hacer con la presentación de hoy es acercar la situación de Guatemala al contexto español, no solo por la responsabilidad histórica que tenemos, sino también porque es un tema que parece invisible y que en España no se conoce y entonces mi objetivo es acercarlo un poco pues, a otro público, ¿no? Y todo porque, pues como he comentado, entre abril y diciembre del 2024 me uní al equipo del Centro para la Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala y trabajé con este equipo en la defensa legal de las víctimas del juicio en contra de Benedicto Lucas García, que fue el jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mandato de su hermano, Fernando Romeo Lucas García. Quiero también aprovechar para decir que esta presentación y este trabajo no se podría haber hecho sin las abogadas de CalDH, del Centro para la Acción Legal, y principalmente la licenciada Jovita Tzultzul, que además está conectada hoy, así que me hace muchísima ilusión que esté aquí y pueda ver esta presentación, porque al final esta presentación viene mucho de su trabajo. Entonces, me gustaría empezar un poco por el contexto del conflicto armado interno en Guatemala. Pues el genocidio se circunscribe, ¿no?, en este conflicto armado interno que duró 36 años, del 1960 al 1996, y que finalizó mediante la firma de los acuerdos de paz en 1996, que fueron de carácter vinculante. Dentro de estos acuerdos se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que pretendía pues, llevar un poco la verdad sobre la situación que se había vivido en el conflicto armado, ¿no? Y esta comisión concluyó que el 83% de las víctimas del conflicto
pertenecen a pueblos maya y que un 93% de los crímenes cometidos fueron responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Estado. Dentro de este contexto podríamos destacar muchas cosas, pero yo me quiero centrar en 2 puntos. En primer lugar, el rol que tuvo la violencia sexual en contra de las mujeres, pues las violaciones fueron perpetradas de manera sistemática y masiva, convirtiéndose en un modus operandi dentro de las masacres cometidas. Estas agresiones contenían, entre otras cosas, violaciones múltiples, violaciones colectivas y públicas como acto previo a ejecuciones y masacres, así como también violaciones propias de mujeres dentro de sus hogares, enfrente de sus familiares, como forma de aleccionarlos, esclavitud sexual y hasta la exposición pública de cadáveres de mujeres y la desnudez forzosa de estos. Esto me parece muy relevante porque los crímenes de género han estado invisibilizados no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y no tenemos aún ninguna sentencia que incluya los crímenes de violación como parte del genocidio, sino que se incluyen dentro de la tipología de delitos contra deberes o como tortura, y tenemos que entender que sí forman parte de lo que es el delito de genocidio. Y en segundo lugar, y como dice la presentación, quiero destacar lo que se nombra como el enemigo interno, que podríamos hablar durante horas. Es más, durante el juicio pues hubo un peritaje hecho por el historiador Mark Twain, que es muy, muy interesante, ¿no? Pero al final lo que yo quiero destacar es que el enemigo interno tiene como base el racismo y el colonialismo histórico, y este colonialismo histórico empieza en el Estado español. Entonces, me parece que como mínimo responsabilizarnos de forma histórica de lo que está ocurriendo, aunque sea conociéndolo y aportando y pudiendo compartir este conocimiento, es como lo que yo creo que es lo mínimo que nos toca. Entonces, como resultado de este conflicto armado interno, se han dado diferentes casos de justicia transicional en el país, entre ellos 2 juicios por genocidio. El proceso en contra de Efraín Ríos Montt y el segundo juicio que se lleva a cabo este año en contra de Benedicto Lucas García. Empezando por el de Efraín Ríos Montt, fue un general que gobernó el país hasta el 8 de agosto de 1983, después de un golpe de Estado militar que tuvo lugar el 23 de marzo de 1982. Para sorpresa de nadie, fue derrocado mediante otro golpe de Estado militar apenas 17 meses después a manos de su entonces ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores. A Ríos Montt se le acusó y se le acabó condenando por crímenes contra la humanidad y genocidio en relación al asesinato y tortura de 1.771 personas en Mayeshi y al desplazamiento forzado de miles cuando era presidente y comandante en jefe del ejército guatemalteco entre el 82 y el 83. No obstante, y a pesar de esta condena histórica, como pueden ver en la fotografía de la derecha, en el momento en el que la jueza Yasmín Barrios pronunció esta condena y las celebraciones por lo que representa a nivel de búsqueda de la verdad, ¿no? Que es uno de los pilares de la memoria histórica y la justicia transicional. 10 días después de que se pronunciara dicha sentencia, la Corte de Constitucionalidad la dejó sin efecto. Sin efecto la condena, pues la anuló de facto de forma totalmente fraudulenta y por cuestiones procesales, lo que se considera, entre muchas otras cosas, que pues, fue una forma de extralimitarse en sus funciones. Al final, y a pesar de que el caso pues, volvió a empezar, pues Ríos Montt falleció totalmente impune. El segundo juicio fue el juicio contra Benedicto Lucas García, ¿no? Cuyas audiencias empezaron en abril del 2024, es decir, en abril del año pasado. A Benedicto se le acusaba o se le acusa de 3 delitos. El delito de genocidio, delitos contra deberes de humanidad, que si miramos al Estatuto de Roma sería como una mezcla entre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y también por desaparición forzada. Y dichos crímenes abarcando el periodo del 16 de agosto del 81 al 23 de marzo del 82. En fase de conclusiones, el Ministerio Fiscal pidió una pena de 2.860 años de prisión por los 3 delitos, pena a la que los querellantes nos acogimos. Algo que me parece muy relevante a destacar, ¿no? Y es algo muy importante cuando se enfrenta a un juicio por genocidio, es que para tú condenar a alguien por genocidio tienes que demostrar la intención genocida. Esta intención genocida está definida por la jurisprudencia internacional y me gustaría recuperar un poco un caso del que ya nos ha hablado María en su primera presentación, que fue el de la Fiscalía contra al-Bashir de la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué quiero recuperar este caso, no? Pues porque en 2009 la Sala de Cuestiones Preliminares, al hacer un análisis de este caso,
declaró que algo que entraba dentro de la intención genocida era hacer una suposición general que todos los miembros de un grupo son por definición rebeldes o partidarios de los rebeldes. Como hemos dicho, pues por ejemplo, como pasó en Guatemala con la formulación de este enemigo interno. Y es más, la propia Sala de Cuestiones Preliminares en este caso dio concretamente el ejemplo del ataque sistemático e indiscriminado contra civiles mayas en Guatemala por su origen étnico y con el pretexto de que apoyaban a los rebeldes. Así que no solo es un reconocimiento nacional de pues, este genocidio en contra de pueblos mayas, concretamente pueblos pues, maya y xil, sino que además hubo en 2009 este reconocimiento por la Corte Penal Internacional que la intención genocida estaba ampliamente demostrada en este caso. Es más, pues como vemos en esta foto, ¿no? El acusado, que era Benedicto Lucas García, ¿no? Pues estaba muy presente con sus tropas y él, hasta en sus propias memorias, ¿no? Que me parece muy gracioso que criminales de guerra escriban sus memorias porque, claro, pues documentan crímenes de guerra. Pues documentó, ¿no? que él tuvo un gran liderazgo en la planificación y la ejecución de las operaciones militares que llevaron al genocidio. Y es más, él decía que se ganó la confianza de sus tropas porque él no iba adelante, sino que iba a su lado. No obstante, el 28 de noviembre de 2024, es decir, hace tan solo 4 meses, el caso fue anulado de facto por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Esto se dio antes incluso de que hubiera una oportunidad de tener una sentencia. Estábamos en fase de conclusiones y fue una consecuencia directa de las maniobras dilatorias y obstaculizadoras que la defensa del acusado, además era la defensa pública penal, o sea, una defensa que es una defensa pública y por tanto está adscrita al Estado, pues esta defensa empleó maniobras dilatorias y obstaculizadoras durante todo el proceso, que se basaban básicamente en ir recusando al tribunal, es decir, ir tratando que el tribunal dejara de conocer bajo su criterio no ser imparcial, e ir interponiendo acciones de amparo, ¿no? Que pues en Guatemala, igual que en España, a pesar de que el funcionamiento es un poco distinto, las acciones de amparo constituyen el mecanismo, como pone en la presentación, que sirve para pedir la protección de los derechos fundamentales cuando se ven violentados. Pero en el contexto de Guatemala ya ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos distintos, pero entre ellos en el de Mirna Machan contra Guatemala, que esta figura se usa para obstaculizar los procesos. Es más, esta foto que yo os he puesto en la presentación fue una foto tomada el mismo día, anularon el caso y estábamos bajando las escaleras del tribunal y en el piso de abajo pues hay esta pantalla, ¿no? Donde ya estaban retransmitiendo como anulado juicio en caso de Benedicto Lucas García. Se puede ver pues a los dos abogados del caso, a la licenciada Jovita y al licenciado Francisco, así como al representante de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación que representaba pues a las víctimas. Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia directa de todo ello, ¿no? Después de la anulación de 2 casos por genocidio, además de varios casos de justicia transicional en el país? Y es la impunidad. Algo que veo importante destacar en esta presentación es que la impunidad no es solo la ausencia de castigo, sino que son el conjunto de elementos que no permiten alcanzar justicia ante las violaciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, algo muy concreto que a destacar sobre la impunidad es que justamente en el juicio contra Benedicto se apartó al tribunal porque dijo literalmente en la audiencia que no podían permitir generar impunidad, entendiéndose que ya se estaba dando una condena al militar, hecho que evidentemente pues para mí y bueno, como defendimos no tiene ningún sentido, pues la lucha contra la impunidad en el contexto de graves violaciones de derechos humanos como el presente, o sea, como en un caso de genocidio, es una obligación adoptada internacionalmente que consiste en el establecimiento de 3 derechos principales para las víctimas, que este sería el segundo punto. O sea, la impunidad no es solo la ausencia de castigo, sino también es no permitir que las víctimas tengan el derecho a saber, es decir, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, que sí iría más unido a una condena, pero también el derecho a obtener una reparación, algo a lo que no se llegó justamente porque al final pues, ni tan siquiera se pudo acabar el presente juicio. Y es por ello por lo cual la jurisprudencia internacional como la Corte Interamericana, con la sentencia que os he citado, ha desarrollado y trasladado la lucha contra la impunidad a sus propias sentencias, pues esta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de víctimas
y la indefensión de sus familiares, como pasa pues tanto en el contexto guatemalteco como por desgracia en varios contextos a nivel internacional hoy en día, como han hablado también mis compañeras anteriormente. Am, entonces, yo quería como acabar un poco con un poco una reflexión, ¿no? Pues más allá de la ausencia de condenas firmes, la impunidad en Guatemala se sostiene sobre un entramado de obstáculos que impiden el acceso efectivo a la justicia. Es decir, no solo es la falta de fallos judiciales o el uso de mecanismos legales para obstaculizar, sino también el tener como un sistema que ha tolerado la falta de investigación, la falta de persecución y la falta de enjuiciamiento de los responsables y la condecoración de perpetradores. Es decir, mientras el año pasado nosotros llevábamos este juicio adelante, paralelamente se le daban menciones honoríficas a distintos militares involucrados en el conflicto armado interno, involucrados en graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado. De la misma manera, también se da un proceso de criminalización de aquellos que intentan empujar esta justicia. Pues lo vimos también el año pasado, ¿no? con el proceso que se abrió contra el exfiscal Orlando Salvador López, que fue el primer fiscal del juicio contra Ríos Montt, pero también como durante el proceso y ya en fase de conclusiones se destituyó al equipo del Ministerio Fiscal y se puso delante de este equipo a un fiscal cuyo rol ha sido el criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos, una vez más para obstaculizar estos procesos y dejar los juicios de justicia transicional de lado. Esto es algo que no es invisible en el sentido de que hubo una visita en julio de 2024 por parte de la Comisión Interamericana, donde la comisionada Andrea Pochack ya destacó que existía una regresión en temas de justicia transicional en Guatemala, que el Estado era responsable de esta impunidad y que estos casos requieren prioridad por parte del Estado, algo que no estamos viendo. Y es más, después de esta visita, hubo también la anulación de otro caso en Guatemala, que fue el caso Creón Paz, que es una base militar ubicada en Alta Verapaz, que fue usada como un cementerio clandestino durante la guerra y donde habían sido desenterradas 565 personas. Y era un juicio en contra de 14 militares, pues este juicio también se cayó, a pesar de que ya había también este reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de lo que estaba ocurriendo y lo que llevaba ocurriendo mucho tiempo en Guatemala. Al final, yo creo que es imprescindible fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, asegurar la independencia judicial y seguir impulsando estos juicios y protegiendo a los abogados y abogadas que los están llevando a cabo para evitar que al final la impunidad se convierta en el único precedente. Pues como algo que vemos en estos casos que pasaron hace 40 años y que no se encuentra justicia, la justicia tardía al final es en última instancia una justicia denegada y al final no hay una democracia sin Estado de Derecho. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado y cualquier comentario y cualquier cosa me encantará poderlo debatir. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias, Carla. Creo que es un tema importantísimo y que en España a veces nos queda un poco lejos, ¿no? Y, y bueno, o sea, el resultado de toda esa impunidad de la que hablas en los tribunales es, bueno, pues el fruto de todo el entramado, como tú dices, de querer, bueno, no visibilizar o incluso tapar ciertos sucesos del país, ¿no? Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas, aportaciones, lo que sea. Veo que en el chat habéis dejado dos, una de Lorena y otra de Rachel o Rachel, no sé. Vale, Lorena dice, hola, muy interesante las presentaciones. Ojalá podamos tener acceso a los documentos. Tenéis acceso a los documentos a través de la página web de Voces. Ahora os lo dejo aquí en el chat. Igualmente en los correos que yo os envío aparece el link para que veáis todas las contribuciones de cada persona. Sí, me gustaría comentar que es importante señalar que la instalación del enemigo interno es la doctrina enseñada por Estados Unidos en la conocida como Escuela de Panamá, donde se formó la oficialidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y que orientó las políticas represivas estatales en las dictaduras latinoamericanas. Abrazos. No sé si quieres comentar algo, Carlos.
Nada, o sea, comentar que me parece muy interesante también ver esta vinculación, ¿no? Algo que vimos también durante el juicio fue justamente lo que comentaba Lorena y cómo además muchos de los militares que luego empezaron con esta doctrina contrasubversiva se habían formado en escuelas francesas, ¿no? Aprendiendo un poco de los conflictos que ya se estaban llevando a cabo. Entonces también visibilizar estas implicaciones internacionales y esta responsabilidad de otros estados en el entrenamiento y en el establecimiento y el seguimiento de las doctrinas que se usaron en Guatemala me parece muy relevante. Así que muchas gracias, Lorena. Oye, estaba sin el audio. La segunda pone, primero que todo, agradezco a las tres ponentes por compartir su experiencia y compromiso con la justicia. Aprovechando su presencia, me gustaría plantearles un par de preguntas sobre el caso de Guatemala. Uno, pese a la magnitud de los crímenes cometidos en Guatemala, su repercusión global sigue siendo limitada. ¿Cuál crees que son los principales factores que explican esta falta de visibilidad y reconocimiento histórico? Y dos, en cuanto al futuro del derecho penal internacional, ¿consideras que la solución para obtener justicia en los casos de genocidio como ese pasa por fortalecer tribunales internacionales o por afianzar las capacidades de los sistemas judiciales nacionales? Nada, muchísimas gracias. Bueno, preguntas que creo que nos darían para discutir durante horas. Hablando un poco de la primera, ¿no? El por qué, a pesar de la magnitud de los crímenes cometidos en Guatemala, por qué no está teniendo esta repercusión global. Creo que al final viene mucho, o sea, bueno, como hemos dicho, al final la construcción del enemigo interno, entre muchos otros conceptos coloniales que se han usado dentro del conflicto armado y que siguen presentes en la sociedad de Guate. Hay una gran responsabilidad histórica que creo que no asumimos como, pues ya no a nivel español, sino a nivel de todo Occidente. Y entonces creo que al final ponemos el foco en ciertos conflictos mientras que se lo quitamos de otros y el hecho de que en Guatemala, que me parece una ventaja, pues se haya tratado de juzgar sus propios crímenes, algo que no se ha hecho en otros países y es algo que me parece muy interesante y muy importante, ha hecho como que le quitemos el foco a este. Pero yo creo que al final viene mucho de un tema, pues, bueno, de un tema de racismo muy importante en nuestras sociedades y de falta de entendimiento de cuáles son las dinámicas tanto de Guatemala como de otros países. O sea, yo creo que al final sí se basa mucho en el racismo y en la falta de responsabilidad de nuestras sociedades por bueno, pues por el pasado colonial y una falta también de memoria histórica, que no solo vemos pues a nivel de falta de memoria histórica en referencia al colonialismo, sino que lo vemos en nuestros propios estados o en España cuando vemos que los crímenes del franquismo al final pues quedaron totalmente impunes, ¿no? Pues al final tenemos un problema de memoria histórica en España muy grande. Y un poco el segundo, que creo que también María le puede contestar muy bien, ¿no? Un poco de cuál es el futuro o para dónde vamos a nivel de derecho penal internacional. A mí me parece que el futuro del derecho penal internacional sí es nacional, es decir, que sí que se tiene que empoderar a los distintos países para poder hacer sus propios juicios, pero sí que luego cuando se lleva a la práctica vemos que hay unas limitaciones muy grandes a nivel de las presiones que siguen existiendo en el país, pues aquí pues tanto presiones económicas como militares, como por ejemplo el año pasado cuando salió el informe de Margaret Satterwhite, que es la relatora de Naciones Unidas por la Independencia Judicial, habló mucho pues en Guatemala de el rol que seguían jugando los actores militares y políticos en la selección de cortes. Entonces, si luego estas cortes conocen de estos juicios, no se va a llegar a una justicia efectiva porque al final son las cortes que están totalmente cooptadas. Pero por otro lado, tampoco me parece quizá que el futuro del derecho penal internacional esté en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, que yo hice prácticas allí y es un organismo en el que sí tengo puestas muchas esperanzas, pero que hemos visto que en el pasado reciente está perdiendo mucho la legitimidad, no solo por las sanciones impuestas por Estados Unidos, sino porque luego también pues, no se han seguido las órdenes de detención. Pues, por ejemplo, hace un mes y medio, cuando uno de los oficiales que tiene una orden de detención por lo sucedido en Libia, pues estuvo en Italia y el gobierno de Italia decidió no detenerlo. Entonces, a mí me parece que estamos pasando por un momento de falta de legitimidad y potencial falta de recursos en los tribunales internacionales y por eso yo creo que quizá el foco tiene que volver al ámbito nacional, pero no sé qué opinan mis compañeras.
No sé si Mariana o María Yo queréis decir. estoy hasta muy de acuerdo. Realmente no sé qué decir después de esta respuesta. A ver, en relación a la primera pregunta, a ver, yo obviamente no, no soy tan especializada en Guatemala como Carla, ¿no? Pero ahora mismo estoy trabajando en mi trabajo de final de máster sobre lo que una posible limpieza étnica, una de muchas que se ha cometido en Darfur Occidental, en Sudán, y una de las razones por las cuales elegí este tema es justamente porque es un tema que es muy poco visible, muy poco reconocido, y esto no significa, por lo tanto, que sea menos importante para el derecho penal internacional, al contrario. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carla en el tema de esta supremacía blanca que tenemos, pero también evidentemente están muchísimos intereses económicos, ¿no? Porque es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué se presta tanta importancia al conflicto de Israel, ¿no? Que es muy importante porque presuntamente se ha podido cometer un genocidio, pero hay muchas situaciones que no se hablan. Myanmar, por ejemplo, que es sangriento lo que pasa allí, ¿no? Así que y yo creo que son múltiples factores. Y en cuanto a la segunda pregunta, también estoy muy de acuerdo. De hecho, yo en mi artículo básicamente critico muchísimo los mecanismos de derecho penal internacional, así que obviamente estoy de acuerdo. Y es verdad, lo que pasa es que al final es lo de siempre, ¿no? Es la falta de independencia judicial, ¿no? Yo sentándome en tema de Israel, en principio siempre digo que es una de las paradojas más grandes del mundo, ¿no? Porque aparentemente es un Estado democrático, Estado de Derecho, tal, pero luego ninguna poder del Estado judicial, administrativo, lo que sea, ha iniciado una investigación, esto es lo que criticaba, creo que fue un informe que de noviembre, julio, no, Francesca Albanese, que es la redactora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que le critica ella en su informe que le argumenta que realmente es un genocidio. Una de las razones por las cuales um, demuestra la intención genocida es la pasividad de los poderes de Israel a la hora pues, de tratar estos hechos. Así que totalmente de acuerdo con Carla. Bueno, yo quisiera comentar que obviamente si el Estado en cuestión es absolutamente pasivo a la hora de intentar investigar, y ya no digo juzgar, sino investigar todos estos casos, bueno, existe la vía, como ha comentado María, del principio de jurisdicción universal, que bueno, en España estuvo, bueno, supuestamente sigue vigente, pero está tan cortado que es básicamente lo han inutilizado prácticamente. Pero existió durante un tiempo la posibilidad de enjuiciar desde un ámbito nacional a un país extranjero, ¿no? Y bueno, a mí me parecería un poco la vía que se debería llevar. Pero claro, o sea, si obviamente la soberanía de los estados muchas veces está por encima de todos estos principios, y como me parece que lo leía en la contribución de María, hay luego muchos intereses políticos y económicos entre diferentes estados. Entonces un estado pues a veces es complicado que se ponga a juzgar a otro y se meta en su soberanía, porque al final terminan cortando lazos o relaciones con determinados estados que al final parece ser que les conviene tener esa relación. Entonces, bueno, yo esa es mi opinión. Pienso que a nivel nacional, pero desde el punto de vista del el principio de jurisdicción universal, ¿no? Y bueno, solo quería aportar eso. No sé si tú, Mariana, querías comentar algo. Bueno, yo un poco por llevar la contraria siempre, creo que aquí sí que me posiciono muy personalmente más a favor de una jurisdicción un poco más universal. Soy consciente de que es un anhelo a día de hoy bastante lejano todavía, pero sí, o sea, no sé si ha quedado bastante claro como que estoy bastante en contra de siempre de pensar todo tanto en términos de soberanía y nacionalismos, y pues siempre que hay una posibilidad de caminar hacia algo más supranacional, sobre todo en estos asuntos que inevitablemente
son, o sea, involucran a, mm, vale, no lo de Guatemala, pero en otros asuntos que se involucran más de una parte. Bueno, no sé, me cuesta a mí pensar todo tan en términos nacionales siempre, pero sí, entiendo que en el caso de Guatemala, bueno, puede tener un sentido, pero no sé, yo es que en esto tengo una visión quizás un poco ya cerrada. Sí, bueno, yo también coincido. La Corte Penal Internacional para mí es una vía, vamos, que me parece muy buena, pero el problema es que si no hay voluntad luego, posteriormente, de llevar a cabo todo eso, y no solamente eso, sino que la Corte Penal Internacional, sus mecanismos parecen ser insuficientes a la hora de aplicarlos, pues es complejo, ¿no? Em, no sé qué dice Lorena, dice, quizás en la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional es donde se visualiza mejor la relación norte-sur global, esa relación neocolonial y que cruza las tres ponencias. Muchas gracias, Lorena. Pues sí, básicamente yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mariana de esa relación. Bueno, neocol- Sí, sí, sí. Dale, dale. perdón, he interrumpido, creo. Bueno, iba a decir que tampoco sé si necesariamente me iría tan lejos como a la Corte Penal Internacional. Sí que habitualmente tiene sentido pensar en unos tribunales más regionales. Quizás en el caso de Latinoamérica mismo, porque siempre hay un contexto en el que se involucran comunidades indígenas y demás con unas particularidades culturales muy concretas, y creo que tiene sentido como concebirlo dentro de ese esquema. No hace falta irse tan lejano como a lo internacional. O mismo en Europa, pues también tenemos nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos y así. Y es súper cierto, ¿no? Que la Corte Penal Internacional está actualmente súper limitada. Y hablando de legitimidad también, o sea, sobre todo por lo que yo decía antes, ¿no? Que siempre hay como demasiada presencia eh, y como intenciones de imponer la legislación o el marco del derecho muy, no sé qué palabra usar, occidental otra vez, en estos ámbitos y pues no, hay que hacerlo quizás un poco más regional para tener en cuenta otros marcos de derecho más, con más sentido cultural, por así decirlo. Sí, claro, al final, bueno, cada territorio tiene una historia, ¿no? Y no todo se puede al final abordar de la misma manera. No sé si alguien quiere decir algo más. Podéis hablar por el audio si queréis, ¿eh? Levantar la mano, lo que queráis. O si vosotras queréis aportar algo que no habéis aportado, también. Bueno, yo creo que si nadie dice nada más, como nos hemos pasado un poco del tiempo, yo me gustaría seguir aquí hablando, pero bueno, entiendo que cada uno tiene su vida y su tiempo, ¿no? Así que nada, os agradezco mucho a Mariana, Carla y María por vuestras contribuciones, participar en el proyecto y por presentarlas hoy aquí. La verdad que es un placer poder hablar con gente que, bueno, se interesa de todas estas cosas y aprender tanto con ello. Y también daros las gracias a todos los que estáis por aquí, que también es un placer que la gente, ver que hay gente que se interesa por estos temas y poder abrir estos espacios y debatir con todos vosotros y vosotras.